el conurbano, lo que se dice el AMBA, es mucho más. Es el índice más alto de inflación del gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Solo comparable con algunos tramos del gobierno de Mauricio Macri, que fue muy malo, ¿sí? Tiene que ser peor que eso, ¿no? Y ahora con Javier Milei, ¿sí? Que lo tengo en el móvil, sí, diputado nacional y obviamente también es economista. ¿Qué haces, Javier, querido? ¿Cómo...? Vivo directo, ¿no? ¿Qué haces, Javier, querido? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte. Hola, hola Esteban, querido, un gusto enorme tener la oportunidad de hablar contigo. Bueno, ¿qué ves de todo esto? ¿Es un número de catástrofe? ¿Es un número para preocuparnos? ¿Para qué? Bueno, me parece que tener el índice de inflación más alto de los últimos 20 años es un motivo para preocuparse. Esto implica que la inflación de los últimos 12 meses, ponele, es 55%. Si tomás el trimestre y lo anualizás, estamos en el orden del 80%. Si tomás el último dato y lo anualizás, estamos en torno al 120%, para ser exacto, 117%. ¿Sí? Pero no solo eso. En realidad, cuando estos procesos de inflación no solo tienen un problema de emisión monetaria, recordemos que los últimos 2 años el gobierno emitió el equivalente a 11 puntos del PBI, con lo cual, dado que la inflación tiene un rezago de 18 meses, o sea, vamos a tener inflación un rato largo, pues de hecho la estamos teniendo, pero no solo eso, Esteban, sino que en alimentos, fíjate que la inflación fue del 7,2, eso anualizado te da 130, y si corregís por la brecha cambiaria, la inflación en Argentina está viajando por encima del 350%. Por lo tanto, estamos verdaderamente frente a una situación escandalosa y que si el gobierno sigue con estas medidas inútiles, que son la de los controles de precios, de perseguir empresarios y demás cosas, lo único que va a hacer es seguir acelerando la tasa de inflación y lo único que va a traer aparejado con eso también va a ser la escasez. Somos un país con índices, desde el punto de vista económico, ¿sí? De un país empobrecido, brutalmente empobrecido de África, ¿o no? No, digamos, Argentina, al tipo de cambio oficial, es un país de ingresos medios. Lo que pasa que el dólar oficial es el dólar Mickey Mouse, o sea, no existe, Claro, ¿no? no existe. Ahora, Igual es el aspiracional de todos los políticos, ¿no? ¿cómo es eso? Mickey Mouse. Porque, Es una rata asquerosa, digamos, que todo el mundo la adora. Javier, vos planteaste con mucha audacia y no desprovisto de polémica también que hay que dolarizar la economía. Contame sucintamente durante cuánto tiempo habría que dolarizar y cuál sería el primer efecto. Mirá, lo podés ver, por ejemplo, en Ecuador. Ecuador tenía una inflación altísima y estaba entrando en una hiperinflación, la gente repudió el dinero, los políticos se dignaron de dejar de robar a la gente con el impuesto inflacionario y hoy Ecuador es el país con menos inflación del mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la inflación, ha sido absolutamente exitoso ese proceso. Además, la otra alternativa es hacer como dicen muchos de los economistas de acá, que era lo mismo que decían en Venezuela en paralelo. Y ya vemos lo que fue la catástrofe venezolana, que tuvo hiperinflación durante 3 años y una caída del ingreso per cápita en torno al 80%, con 96% de pobres y más de 80% de indigentes. O sea, así es que lo que hay que entender es que la moneda termina teniendo en equivalente el nivel de precios, o sea, porque es lo que tiene que ver con la cantidad de dinero. Y vos, la política monetaria, querer aplicarla a otra cosa que sea distinto a contener la inflación, por decirlo de alguna manera, no tiene sentido. Muchos de los argumentos que dan en contra de la dolarización en realidad no son ni más ni menos que argumentos para que los políticos nos sigan robando o nos sigan molestando los derechos de propiedad. A ver, Javier, ¿sube el precio de la comida, por ejemplo? ¿Sube el precio o lo que baja es el valor de la moneda? Es decir, ¿vale menos el peso o es más cara la comida? Exactamente, es lo que estás diciendo vos, Esteban, muy bien. En realidad está perdiendo poder adquisitivo el peso. Es decir, cuando vos generás un exceso de oferta de peso, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o pasan las dos cosas, el poder adquisitivo del peso cae y todos los precios en unidades monetarias suben. Y como esto además tiene conjugado una caída en la demanda, no solo los 11 puntos del PBI que emitiste
los últimos 2 años, sino que además te cae la demanda, por eso tenés control de capitales. ¿Qué es lo que pasa? Si vos no tuvieras control de capitales, tendrías primero que te sube el dólar, después el precio de los transables, el precio de los alimentos, después los precios mayoristas, después los minoristas y después los salarios. Pero como vos acá tenés control de capitales, tenés brecha cambiaria y lo que te anticipa, lo que va a venir para adelante en materia de inflación es lo que pasa con los alimentos, que es lo que acabo de describir. Si vos la inflación en alimentos hoy viene a un ritmo del 130% anual, pero si corregís por la brecha cambiaria, la tasa de variación de precios en alimentos estaríamos en orden del 350, 360%. Esto lo sabe todo el mundo, pero muy poca gente lo explica. El tema no es el empresario que remarca, sino que el peso vale menos. Esto básicamente es sencillo. Es que la moneda vale menos, común. exactamente. Es sentido común absoluto, sentido común absoluto. Exactamente. Sí, hoy habló la vicepresidenta de la Nación. Así es. Javier, seguramente la escuchaste, dijo que quien tiene el bastón y la banda presidencial no detenta todo el poder. ¿Qué te pareció lo que dijo Cristina? Yo, digamos, trato de ponerlo en el contexto de que ella lo dijo, ¿sí? En el sentido de que ella cree que el poder lo tienen las corporaciones, tiene así una visión propia de la izquierda conspiranoica, pero decir eso en este contexto de alta debilidad del presidente Alberto Fernández, te diría que es casi temerario, ¿no? ¿Cómo es temerario lo que dijo Cristina? Y sí, porque por más que ella lo está diciendo en otro contexto, en una discusión entre lo que ella llama neoliberalismo y, digamos, y su posición pro Estado, ¿sí? Digamos, porque igual la verdad que capitalismo y Estado, o sea, el capitalismo verdadero, el que funciona, y Estado es como hablar del esqueleto obeso, pero no importa, eso es otra discusión. Pero entonces yo entiendo, digamos, en el sentido en que ella lo quiso decir, pero digamos, o sea, con la debilidad que tiene hoy Alberto Fernández, decir semejante cosa es verdaderamente como tirar nafta al fuego. Sí, Leo golpista, no. A ver, pará, Leo Esteban, mucho. Dale, te escucho. Te escucho, Javier, dale. Esteban, a ver, para tener una idea del desastre en el que está Argentina, Sri Lanka acaba de defaultear su deuda, sí. Sus bonos cotizan al 46%. Argentina todavía no defaulteó y sus bonos cotizan al 31%. ¿Me comprendés? Sí, clarísimo. O sea, algunos cotizan al 35%. Es decir, Argentina, las tasas de interés en Argentina, en los mercados de bonos, son más altas que en Ucrania. Entonces, la situación es profundamente delicada y Cristina acaba de decir por poco que Alberto está pintado al óleo. O sea, es tirar más nafta al fuego. Sí, no va a pasar esto, pero se está hablando de que puede salir Martín Guzmán o que va a haber cambios de gabinete y demás. Vamos a suponer que el presidente de la Nación agarra el teléfono, se lo pide a uno y dice, le voy a llamar a Milei. A ver, hola Javier, ¿cómo te va? Alberto Fernández. ¿Qué le decís? ¿Qué le aconsejás? ¿Pueden poner Mickey con C, chicos, por favor? Sí, que después hacen el corte y quedo yo como un burro. Pongan Mickey con C. ¿Qué le decís al presidente de la Nación? Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es lo que debería haber hecho desde el primer día, que era poner las cuentas en orden, y eso es lo que no quiere hacer. Y como no quiere hacer eso, entonces prefirió quedarse con un economista keynesiano que le dijera que esto se arreglaba gastando más. Bueno, ahora estás viendo las consecuencias. O sea, es más, te voy a decir algo. Dale. Suponete lo siguiente, que por algún motivo Alberto Fernández decidiera hacer lo correcto. Ahora, para que un programa de estabilización no sea contractivo, vos tenés que tener credibilidad. Y para ser creíble tenés que tener reputación. ¿Vos le vas a creer algo a Alberto Fernández, dado su historia de un día decir una cosa y al otro día decir otra? Sí. ¿O contradecirse 3 veces en el mismo día? Entonces, por más que hiciera las cosas bien, va a terminar mal. ¿Por qué? Porque ha minado toda su reputación. Por ende, Alberto, no es creíble, va a terminar mal. Lo que haga Alberto va a terminar mal. Todo lo que haga le va a salir mal. Sí. Aún cuando intente hacer las cosas correctas, porque tiene dinamitada su reputación, no es creíble. Sí. Cambia todo el gabinete mañana. No es la solución. No, es más, o sea, por más que cambiara el gabinete y hiciera un giro ortodoxo, como carece de reputación, lo que haga no es creíble. Entonces, ¿y quién te dice que vos ponele, no sé, un ministro ortodoxo hace lo que tiene que hacer
y desde el Instituto Patria no van a estar todo el día torpedeándolo. ¿Te tiene miedo lo que vos decís, la casta política? ¿Te tiene miedo, respeto o te ve con desdén? ¿Qué La casta está aterrada, Esteban. ¿Te tiene miedo? Está aterrada. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no paran de ensuciarme y de decir cosas verdaderamente sin sentido todos los días. Y eso porque están aterrados. Porque saben que si un espacio liberal libertario como en el que yo me encuentro, llegamos a la presidencia, saben que se les acabó los curros. Entonces, ¿vos sabés lo que es para alguno de esos parásitos empezar a vivir de generar riqueza y no estar estafando a los pobres pagadores de impuestos? Es un problema enorme. ¿Hay uno que sea el mayor parásito en tu criterio, en tu observación? No, digamos, o sea, son todos, digamos, en alguna medida parásitos, o sea, que viven del trabajo ajeno. O sea, la realidad es que en ese sentido siempre ponen los privilegios de la casta por encima de lo que le pasa a la gente. Esa es la realidad. Entonces, por eso son castas, porque impulsan políticas que, digamos, históricamente han fracasado, persiguen al que y lo hostigan y lo operan y le hacen un montón de cosas cuando le dicen por acá no es. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de acallar al que piensa distinto, el que le está diciendo que ellos son parte del problema, no de la solución, y quieren que, haciendo las mismas porquerías de siempre, ahora salga bien. Porque esta vez es diferente, porque ellos son más inteligentes y lo pueden hacer mejor. No, estas ideas no funcionan. Y las aplique quien las aplique, siempre van a funcionar mal, porque es un problema que están mal. Están mal las ideas. ¿Cuál es la gran batalla, Javier? ¿Cultural, económica? En realidad el eje central de la batalla es de índole moral. Es un problema de valores morales. Es un problema, digamos, cuando yo, por ejemplo, doy el argumento para cerrar el Banco Central, sí, más allá de la cuestión técnica, el primer argumento es moral. Es decir, ¿para vos robar está bien? No, claramente no. No. Lo dicen los mandamientos para los que somos católicos. Perdóname, lo dicen los mandamientos para los que somos católicos, no robarás, y lo dice el Código Penal que tipifica la conducta. Así que está mal, sin duda. Bueno, entonces, digamos, está mal robar. Sí, bueno, claro. Cuando el Banco Central emite para financiar al fisco, eso es una estafa. ¿Y entonces? Eso es una estafa. Entonces, o sea, a ver, en los últimos 2 años este gobierno emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI. O sea, que viene robando a un ritmo de 5,5 puntos del PBI por año. O sea, es una estafa colosal. Es decir, ¿y quiénes son los que pierden? La gente de laburo. Sí, el tipo que Mendes se levanta todos los días a las 4 o 5 de la mañana para ir a la oficina, de repente se toma 2, 3 colectivos, un tren, ¿me comprendés? Sí, claro, a ese lo estás reventando. Sí. Mirá la locura en la que vivimos, que el 30% de las personas que trabajan, estamos hablando de las 30% de las personas que trabajan, son pobres. Sí. Es un delirio. Brutal. Bueno, ¿me entendés? Y la casta no quiere tocar sus privilegios. ¿Qué funciona en el Estado, Javier? ¿Qué servicio funciona en el Nada Estado? puede funcionar bien en el Estado. Nada funciona todo bien. funciona mal. Todo lo que hace el Estado está mal. Todo. Porque no hay nada peor que gastar el dinero de otros en otros, que es lo que hace el Estado. Por lo tanto, nunca puede funcionar bien. Sí. ¿Qué es lo que habría que cerrar primero, además del Banco Central? Que ya lo dijiste un montón de veces y lo Lo explicaste. primero que tenés... Sí. Después el Banco Central, Lo ¿qué es lo primero que hay que cierra hacer Milei? es una lo primero que hay que hacer es una reforma del Estado para pegarle un hachazo al gasto público de donde roban los políticos, para poder bajar los impuestos, después flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, porque hay 6 millones de personas que están en la absoluta informalidad, ¿sí? Y una vez que vos haces esas reformas, recién ahí abrís la economía. Y todo esto en paralelo haces una reforma monetaria y bancaria para pasar a un sistema de encaje fraccionario como el que tenemos hoy, a la banca Simon, una banca libre que compita, y una vez que pones a competir las monedas y la gente elige qué moneda quiere, liquidás el Banco Central. Javier, hoy hay más de 20 ministerios. ¿Vos vas a ser presidente de Milei o no? ¿Cómo? ¿Vos vas a ser presidente? Bueno, las encuestas dicen que tengo altas chances de serlo, y de hecho, si llego a entrar en la segunda vuelta, no tengas duda que voy a ser el próximo presidente de la Argentina. Vas a ser el próximo presidente si estás en la segunda vuelta. Sí, y querés serlo. Si entro en la segunda vuelta, soy el próximo presidente de la Argentina. Bien, Milei presidente, de más de 20 ministerios, ¿a cuánto?
8. 8. Y de hecho tengo 4 funcionándose en la sombra ya, ¿no? Sí. Ya lo contaste alguna vez, pero recordame, O sea, ¿cuál dejás? Sí, lo contaste, pero ¿cuál dejás? ¿Me lo querés recordar? Vamos a tener, por ejemplo, el Ministerio de Economía, obviamente. Sí. Vamos a tener relaciones exteriores, o sea, lo que es Cancillería, bienestar social, ¿sí? Vamos a tener lo que es infraestructura, vamos a tener Ministerio del Interior, vamos a tener el tema de seguridad, ¿sí? Ahí ya tenés 6 y después, digamos, vamos a definir, porque el tema, por ejemplo, no sé, Ministerio de Educación, ponele. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la educación es responsabilidad de las provincias. Entonces, Es verdad. digo, ¿cómo vas a tener un Ministerio de Educación que no tiene escuelas? Sí. Digo, ¿me comprendés? No tiene Hay hospitales, el algunas- Ministerio de Salud no algunas tiene hospitales complicaciones. también, Javier. Vos lo sabés muy bien. El Ministerio de O Salud el está... Claro, bueno, el Ministerio de Salud te pasa lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser muy cuidadoso. A ver, a la gente le cuesta mucho ganar su dinero para que los políticos chanta lo estén dilapidando. Yo ayer pregunté del Ministerio de la Vivienda cuántas viviendas había hecho. Nadie sabe. ¿Qué hacemos en el Ministerio de la Vivienda, Milei? No, obvio. No, digamos, o sea, no, eso hay que eliminarlo. Sí. ¿Y el de la mujer? Es decir, vos si tenés una macro... Mirá, no, ese también. El de la mujer hay que pero, a ver, eliminarlo. si vos tenés una macro... Claro, si vos tenés una macro ordenada y bajás la tasa de inflación y fomentás el ahorro, ¿sí? Automáticamente va a reaparecer el mercado de crédito. Con esta chantada de tener tanto inflación, ¿sabés cuánto es el crédito en términos del PBI, el crédito al sector privado hoy? ¿Cuánto? 8%. Sí. ¿Qué 8%. ¿Qué empresas dejarías en manos del Estado? Ninguna. Ninguna. YPF tampoco, que tiene Ninguna, digamos, el es un- 51% es estatal de YPF, tampoco. Y mirá cómo destrozaron el valor de YPF. Mirá Sí. lo que valía cuando la compraron, mirá lo que vale ahora. Sí. O sea, privatizar lo que queda de YPF. Exactamente. Sí. Sí, digamos, nada puede estar en las manos del sector público, todo funciona mal. En realidad terminan fusionando como cajas para la corrupción de los políticos. Sí. Hoy... O sea, porque la pregunta es, o sea, ¿está bien, digamos, que los políticos se metan en empresas públicas a robarnos? Yo tengo una mirada muy particular. ¿Está mal? al respecto. Yo tengo una mirada muy particular al respecto, pero acá el protagonista sos vos, no soy yo. Vos sabés ya lo que pienso. De esto. ¿Cuál de...? Sí. Digo, no sé, discutamos la empresa que quieras, Esteban, yo no tengo problema. No, no quiero decir que estoy de acuerdo con vos, porque me van a decir, no, pero el pelado está de acuerdo con Milei. Yo estaba de acuerdo antes de que aparezca Milei, me explico en todo esto. Claro, no es que exacto. yo lo sigo a Milei, no, yo estaba de acuerdo antes. Es más, pero bueno. mirá, es más, le voy a contar algo a tu audiencia. Dale. Miren si tenemos coincidencias con el pelado, que los dos somos admiradores de Subeldía y de Bilardo. Sí, señor. Exactamente. Un día vamos a ir hablando de eso. Ya te escraché, lo escraché. Sabe todo el mundo que eso es. ¿Viste? Se va a Yo reeditar, tengo los libros de Subeldía. sí, se va a reeditar mi libro de historia de estudiante, te lo voy a regalar. ¿Se reedita el tuyo? Qué bueno. Sí, y te lo voy a Eso, regalar. lo menos que te lo voy a podés regalar. hacer. Javier, hoy Lo menos que podés hacer. volvieron las protestas al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con los planes por un lado y qué hay que hacer con los piquetes por otro? Que no es lo mismo. A ver, vamos por partes. O sea, lo primero que hay que entender es que los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del sistema. Porque hay algunos inadaptados que, o sea, quieren ir contra la gente que tiene planes y los denosta y los trata de planeros. Eso es una locura. En realidad porque son víctimas del sistema. Vos tenés que ir contra la casta política, no contra las víctimas de la casta política, porque si no, digamos, lo estás castigando 2 veces, por decirlo de alguna manera. Y lo que vos tenés, vos no podés tener a los gerentes de la pobreza, digo, que viven extorsionando a todos los gobiernos. Entonces vos, ¿quién es el que tiene contacto directo con la gente? ¿Los intendentes? Bueno, que los manejen los intendentes. ¿Quiénes son los gerentes de la ¿Sí? pobreza? Y además, ¿eso qué hace? ¿Quiénes son los de los movimientos sociales? Y, digamos, los Y claro, lo de los movimientos sociales que extorsionan a los gobiernos, obvio. Sí. ¿Hay que meterlos, Entonces, vos ¿hay que ese meterlos en dinero cana o no? Lo tendría... ¿Viste que Ramiro Marra, bueno, que está en tu Y si partido? Dale, te escucho. Si vos cometés un delito, tenés que ir preso. Sí. Lo que tiene que quedar claro es que el derecho es el derecho a transitar, no a complicarle la vida al resto de los seres humanos. Sí. O sea, no sacar los planes sociales, pero no vas a permitir las protestas si sos presidente. A ver, vos podés manifestarte, pero sin vulnerar el derecho de terceros. Sí. Hay mucha Es gente... decir, pero llevarlo al límite, esta situación, llevarlo al límite. Vos lo llevas al límite
haces el piquete, digamos, más grande de la historia, por decir algo, y lo mantenés durante mucho tiempo, nadie produce, ¿con qué vas a pagar la plata de los planes sociales? ¿Quién paga los impuestos? No, que en Argentina no asociamos la producción con la generación de la economía, no está asociada, está disociado. Sí, creen que la producción es una cosa y que la recaudación sí, claro, es otra. seguro que debe caer del árbol. Y bueno, algunos O llueve. Sí. Digamos, llueve la producción. Algunos creen o sea, que sí. mañana vos vas a conseguir el pan en la panadería porque estuvo lloviendo flautita, dale. Sí. Digo, Sí. Javier, se me va el programa. Quería hablar con vos y te agradezco. Cortito. ¿Vamos a estar mejor o peor? con estas medidas, Sí. independientemente de quién las aplique, las de los buenos modales o los de los malos modales, vamos a estar cada vez peor. Cada vez peor. La economía argentina necesita un giro de 180 grados, si no vamos a ser cada vez más pobres. Gracias, Javier, querido. Gracias, Javier Milei. Sí, gracias por tu tiempo, de verdad. Abrazo grande.